Y luego procedemos a hacer el llenado del estanque. Otra característica u otro detalle en esta situación es que cuando hacemos el llenado del estanque, por favor coloquemos una malla en la parte superior en el tubo de desagüe. ¿Por qué? Porque en muchos casos ya estamos nosotros trabajando acá con muchos piscicultores y que es un poco frustrante cuando se les transfiere, bueno, estamos trabajando con ellos siembran sus alevinos, siembran 1000, el estanque está al costado de su casa, todas las condiciones óptimas para que puedan tener un éxito al final del cultivo, pero sin embargo terminan cosechando solamente 200 o terminan cosechando 300. ¿Por qué? Porque en algunos casos no han considerado la malla en el tubo de desagüe. ¿Qué pasa cuando en la noche o en la madrugada vienen lluvias fuertes? El agua entra por el tubo y, señores, los peces se van por el tubo. En muchos casos dicen, no, los peces no se van por el tubo, ellos sienten la corriente y nadan contra la corriente. No, señores, los peces se van por el tubo. Al final, todo un trabajo, toda una inversión para que en un cerrar de ojos todo se te vaya al agua, ¿no? Siguiente. Otra situación que podemos hacer es la protección de nuestro dique. Dice, ¿cómo protegemos el dique y las orillas? No podemos sembrar instalando un pequeño sistema agroforestal alrededor del estanque para que el piscicultor pueda dar de comer con facilidad y así también vamos a evitar un poco la erosión de las orillas. Pero detalle, no sembrar árboles ni arbustos por sobre los diques, solamente hacerlo por fuera de los diques. Alrededor del estanque sí, pero no por sobre los diques. ¿Por qué? Porque eso va a ocasionar que las raíces comiencen a crecer y comience a haber una mayor filtración. Siguiente. Ya, vamos a pasar a lo que es la sesión 3, que es generalidades en piscicultura. ¿Qué es la piscicultura? Tipos de piscicultura, tipos de cultivo que desarrollamos en piscicultura, qué beneficios nos brinda la piscicultura y cuáles son las características para la selección de un pez. Siguiente. ¿Qué es la piscicultura? La piscicultura es el cultivo de peces bajo condiciones controladas o semicontroladas. Por ejemplo, cuando cultivamos paco, gamitana, boquichico, ya estamos haciendo piscicultura. ¿Cuáles son los tipos de piscicultura? Uno, por ejemplo, es la extensiva, donde los peces no reciben alimento complementario por el hombre, solo se alimentan de la producción natural del agua, fitoplancton, zooplancton o insectos. En este caso, la densidad de carga es baja, son pocos peces los que se van a sembrar, siendo la única actividad la siembra y la cosecha. O sea, el piscicultor no se toma el tiempo de ir y alimentar a esos peces. En este caso, por ejemplo, en el caso de acá de Tingo María, un ejemplo es la Laguna de los Milagros. Ellos hacen piscicultura extensiva, ¿no? Colocan los peces en el estanque y se acabó. Al cabo de un tiempo van y cosechan, ¿no? Es un espacio grande. Pero como dice, la densidad de carga es baja. Por ejemplo, si el área es aproximadamente, vamos, 5.000 metros cuadrados, a lo mucho podremos sembrar unos 1000 peces. Si el área es 1000 metros cuadrados, pues sembraremos solamente 100 peces. Es un ejemplo, ¿no? La densidad es bastante baja. Siguiente. Otra es la piscicultura semi-intensiva. Esta es la que la mayoría de los piscicultores la practican en la Amazonía peruana, ¿no? Ustedes se pueden acomodar dentro de ese tipo de piscicultura. La piscicultura donde se suplementa alimento artificial complementado con alimento natural, ¿no? Ya sean frutos, hojas de yuca, semillas, granos, etc. En este caso no se hace un control muy estricto de la calidad de agua, existiendo parámetros que no son evaluados, ¿no? Siguiente. Otra es la piscicultura intensiva, donde ya lo hacen empresas mucho más grandes, donde tienen todo un sistema de cultivo, requiere un mayor control de la calidad de agua, la densidad de carga es mucho mayor, normalmente ahí se siembra de 2 a 4 peces por metro cuadrado,
y existe una alta renovación de agua, o sea, todo el día está entrando y saliendo agua y se está filtrando constantemente y los peces reciben una dieta de alto valor nutricional, o sea, es una mayor inversión. Siguiente. Otro es los tipos de cultivo en piscicultura. Tenemos, por ejemplo, el monocultivo. Es el cultivo donde se realiza con una sola especie. Por ejemplo, si hacemos cultivo solamente de gamitana, o hacemos cultivo de paco, o cultivo de sábalo, o cultivo de boquichico. Eso se le denomina monocultivo. Siguiente. Luego tenemos el policultivo. Es el cultivo simultáneo de dos o más especies de peces con diferentes hábitos alimenticios, a fin de poder aprovechar la columna de agua disponible. La columna de agua es toda la altura, ¿no? Desde el suelo hasta la parte superficial del estanque. Y eso se realiza para que no exista competencia en la oferta de alimento natural o por el alimento suministrado. Por ejemplo, si queremos sembrar ya sea gamitana o ya sea paco, con boquichico, la proporción, de acuerdo a su hábito alimenticio, debe ser así. Si, o sea, de cada 100 peces que yo quiera colocar, 75 deben ser gamitanas o pacos y 25 boquichicos. ¿Por qué? Porque en este caso el boquichico normalmente tiende a comer, como se dan cuenta en la figura, en la parte baja del estanque, mientras que el paco o la gamitana tienden a habitar o a alimentarse de la parte media a la parte alta del estanque. El paco y la gamitana no comen del fondo del estanque. Siguiente. Otro policultivo puede ser, por ejemplo, con 3 especies, ¿no? Gamitana, boquichico y sábalo. En este caso, de cada 100 peces que yo quiera colocar, 50 serán gamitanas, 20 serán boquichicos y 30 serán sábalos. ¿Por qué? Como les decía, el boquichico come en la parte baja, en este caso el sábalo es netamente de la parte media o alta, similar a la gamitana, y la gamitana de la parte media alta preferentemente, ¿no? Otro policultivo, sábalo y boquichico. O sea, de cada 100 yo voy a sembrar 80 sábalos y 20 boquichicos. Siguiente. Otro sistema es el cultivo asociado. Se asocia, dice, la crianza de peces a la de otros animales. En este caso, la producción de peces es un adicional. Por ejemplo, podemos hacer peces con pollos, patos con peces o peces con cerdos. Hay un caso, en el caso de peces con pollos o con cualquiera de las tres, hay que tener mucho cuidado en la cantidad, en la proporción. No significa que, como a mí me han dicho, de que yo puedo sembrar mis peces con cerdos, no vas a poner pues alrededor del estanque 80 cerdos y para criar con nuestros peces. Hay que tener mucho cuidado con las proporciones, porque esto más bien podría, el exceso podría ocasionar una contaminación del agua de nuestros estanques. Otro detalle, por ejemplo, si queremos hacer un cultivo asociado de patos con peces, también tenerlo en cuenta que eso sería a partir de que nosotros veamos que nuestros peces tienen a partir de 100 gramos, no cuando recién estamos sembrando nuestros alevinos. ¿Por qué? Porque quiero que lo entiendan claramente, los patos comen a los peces cuando son pequeños. Y algunos dicen, no, no come. Señores, sí come. El pato come a los peces. Entonces, vamos a poner nuestros alevinos chiquitos y nuestros patos van a estar nadando en nuestro estanque, ya, si has sembrado 1000, ya vas a cosechar 500 nada más. Siguiente. ¿Qué beneficios puede brindar la piscicultura? Dice, la piscicultura como uso productivo de tierras. Un estanque de 1000 metros cuadrados nos puede llegar a producir 1000 kilogramos de pescado al año. Como conservación de recursos naturales, mitigando o disminuyendo la sobrepesca en ambientes naturales. En muchos sitios, por ejemplo, no es el caso ahora ya, pero por ejemplo en Loreto o en Ucayali, la presión de pesca es muy fuerte.
ya no hay abundancia de peces en nuestros ríos, en nuestros lagos. Entonces estamos sufriendo una explotación pesquera sin precedentes. En comparación hay cuencas, por ejemplo, como el río Nanay u otros ríos donde habían reproductores de paco, de gamitana, esos peces de 6, 8, 10 kilos que podrías extraer, había paiche. Hoy en día ya no lo hay. Entonces, la piscicultura se muestra como una alternativa justamente para disminuir la presión pesquera. Otra característica es, por ejemplo, aprovechando suelos de bajo o nula producción agrícola, ¿no? Suelos que han sido de repente contaminados o que ya no tienen una alta producción, se pueden utilizar para lo que es piscicultura. La piscicultura también nos provee un mantenimiento de la humedad de nuestro suelo. Tú construyes un estanque en un sitio y sin darte cuenta alrededor construyes algún sistema agroforestal alrededor del estanque y va a comenzar a crecer en óptimas condiciones porque mantiene la humedad. Y de esta forma también retiene la vegetación y la vida silvestre. Los productos piscícolas tienen un alto valor nutricional y comercial. De esta manera, pues la piscicultura se vislumbra, ¿no?, como una posibilidad, ya que nos puede proporcionar ganancias a una economía de subsistencia. Siguiente. ¿Cuáles son las fases del cultivo de los peces en nuestro estanque? Ahorita vamos a ver, siguiente, vamos a ver. Tenemos uno, el acondicionamiento del estanque, luego la siembra de peces, luego la alimentación, la fertilización, el monitoreo de crecimiento, el monitoreo de calidad de agua y finalmente la comercialización. Siguiente. En nuestro acondicionamiento del estanque, o sea, ya tenemos nuestro estanque construido. ¿Qué cosa es lo que vamos a hacer? Tenemos que preparar siempre en cada campaña de siembra, limpiar el fondo de nuestro estanque. Se dice, se debe sacar del estanque todas las piedras, ramas, árboles caídos o partes de plantas en descomposición. Siguiente. Si el estanque ya estuvo en uso, o sea, si ya hemos sembrado una primera campaña, ya hemos cosechado, ya hemos desaguado, lo que tenemos que hacer es eliminar el exceso de barro. Luego dejamos secar el fondo del estanque para que en este caso los organismos indeseables y los peces que pudieran haber quedado en algunos charcos terminen de morir, ¿no? Siguiente. Luego viene el proceso de secado, dice. Exponer el estanque al sol 15 días para poder desmineralizar la materia orgánica. Esta imagen o esta foto es de un piscicultor, no de la zona, de otra zona, que en algún momento vino alguien, le asesoró, él construyó su estanque, pero él manifiesta que nadie le explicó que el estanque se tenía que desaguar. Y este señor no lo desaguó durante 6 años. Y miren más o menos la imagen, o sea, no es, o sea, un acondicionamiento óptimo para poder criar nuestros peces. Siguiente. El señor que pueden ver ahí con el balde en el hombro, él es el dueño del estanque. Como ahí es, con sus hijos, con sus vecinos, haciendo sus mingas o sus faenas, logró sacar todo ese exceso de barro. Después de 2 semanas pueden dar cuenta más o menos ya cómo va quedando el suelo, ¿no? Eliminando el barro. Siguiente. Después de 3 semanas aproximadamente, recién pudimos encontrar el tubo de desagüe. Y si ustedes se dan cuenta, ya ese suelo va teniendo un poco más de vida, ¿no? Ya van creciendo un poquito las hierbas, ya se nota que es un suelo mucho más sano. Siguiente. Y pueden ver ustedes, ¿no?, el antes y el después de ese estanque. Siguiente. Luego, una vez que hemos hecho el secado de nuestro estanque, tenemos que pasar a lo que es el proceso del encalado. Se aplica la cal esparciéndole por toda el área del estanque seco, ¿no? Como ven la imagen, el mismo piscicultor ya con su estanque ya lo está encalando, ¿no? ¿Cuál es la característica de por qué encalar un estanque? Uno es corregir el pH del suelo.
Otro es desinfectar las paredes y el fondo del estanque. Y otro que lo considero mucho más importante también es eliminar los huevos y las fases larvarias de especies acuáticas depredadoras que pudieron haberse quedado en los charcos. Estamos hablando, por ejemplo, de fasaco, estamos hablando de repente de tilapia u otros peces. Se puede utilizar cal viva o cal apagada. La proporción, en caso de cal viva, es de 400 a 1000 kilogramos por hectárea de espejo de agua, o sea, de 40 a 100 gramos por metro cuadrado. Y en el caso de cal apagada, de 1200 a 2000 kilogramos de hectáreas de espejo de agua, o sea, de 120 a 200 gramos por metro cuadrado. Siguiente. ¿No? Ahí está la imagen del señor aplicando la cal en todo el estanque, ¿no? Esa es la manera en que se tiene que aplicar la cal. Siguiente. Luego procedemos con lo que es el abonamiento inicial, ¿no? Con la finalidad, ¿por qué se abona? Con la finalidad de producir alimento natural o también llamado plancton. Dependiendo del tipo de abono, es la cantidad que se va a proporcionar. En el caso de si se utiliza cerdaza, se aplicará pues de 100 a 120 kilogramos por cada 1000 metros cuadrados. En el caso de la gallinaza también se puede aplicar de 100 a 150 kilogramos por cada 1000 metros cuadrados y en el caso de la vacaza de 125 a 150 kilogramos por 1000 metros cuadrados. Ahora, últimamente, de acuerdo a la gran abundancia, por ejemplo, de cuy que hay en la zona, ya estamos utilizando también como una opción lo que es la cuyaza y que tiene también una alta capacidad para lo que es la producción. La proporción en este caso de cuy va a ser similar a lo de la gallinaza, ¿no? De 100 a 150 kilogramos por cada 1000 metros cuadrados, ¿no? Si en ese caso algunos productores crían cuy, perfecto, podemos utilizarlo eso para el abonamiento. Siguiente. Luego se hace un pequeño prellenado del estanque. O sea, una vez que ya tenemos nuestro estanque, ya lo hemos limpiado, lo hemos dejado secar durante 15 días, hemos hecho nuestro encalado, ya hemos puesto nuestro abono, comenzamos a hacer el prellenado y luego posteriormente el llenado, ¿no? En el caso del prellenado vamos a llenar nuestro estanque hasta una altura de 30 centímetros y lo vamos a mantener así durante 2 o 3 días. ¿Para qué? Para comenzar a activar el abono en la producción de abundante alimento. O sea, básicamente la producción de alimento de fitoplancton o lo que es zooplancton. Eso básicamente es como la leche materna de los alevinos que vamos a sembrar. De esta manera vamos a crear un ambiente mucho más favorable para la llegada y desarrollo de nuestros alevinos. Luego de esos 3 días que hemos hecho el prellenado, recién llenamos el estanque por completo. Siguiente. Una vez que ya tenemos nuestro estanque lleno, tenemos que esperar aproximadamente unos 4 o 5 días hasta que la toxicidad de la cal haya pasado, ¿no? Nosotros, en algunos casos me vienen y me preguntan, ¿no? Ya hemos encalado, pero le hemos vaciado y le hemos vuelto a llenar. No es necesario. Tú encalas y en aproximadamente 5 días o 6 días la toxicidad de la cal se pierde. No hay necesidad de vaciar y volver a llenar. Entonces, una vez que tenemos lleno nuestro estanque, procedemos a adquirir nuestros alevinos. Entonces, ahorita vamos a ver lo que es el embalaje, el transporte y la siembra. Ahí, por ejemplo, en las imágenes estamos viendo lo que es el conteo de los alevinos, ¿no? Colocando los peces en los baldes con las bolsas. Normalmente se recomienda colocar 100 alevinos por cada balde o por cada bolsa. Dependiendo de la distancia, esto puede ser menos o puede ser mayor. A distancias más largas se debe colocar menos alevinos y a distancias más cortas se puede colocar un poco más. Siguiente. Ahí estamos en lo que es poniéndole el oxígeno a las bolsas para su transporte correspondiente. Siguiente. Ahí están las bolsas ya con el oxígeno amarradas, listas para el transporte. Siguiente.
colocar los baldes de una manera ordenada, por eso siempre se pide que los baldes, si van a ser más de 3 o 4 o 5 millares, venir con tapas, para que podamos colocar uno sobre otro, ¿no? Siguiente. Acá es un punto muy importante, me gustaría que presten mucha atención al momento de la siembra. En algunos casos uno piensa de que ya voy al estanque, abro la bolsa y dejo al pececito que salga. No, lejos de hacerle un favor, estamos ocasionando un problema. ¿Qué pasa? Que dentro de la bolsa, entendamos que la bolsa viene con un agua, con una determinada temperatura y viene con oxígeno. Entonces, nosotros vamos al estanque y soltamos las bolsas encima del estanque, sin abrir. Así, bolsas cerradas las dejamos flotar encima del estanque. Siguiente. Después del cabo de 10 a 15 minutos, recién abrimos las bolsas del estanque y las dejamos abiertas también por un lapso de 10 a 15 minutos. ¿Esto por qué? Porque al momento de abrir las bolsas, el oxígeno de la bolsa se va a combinar con el oxígeno del ambiente. De esta manera, vamos ya dándoles un poquito ya de condiciones a nuestros peces para la siembra. Siguiente. Al cabo nuevamente de 10 a 15 minutos después, agarramos, como pueden ver ahí, el agua del estanque y lo colocamos dentro de la bolsa del estanque. Y nuevamente esperamos de 10 a 15 minutos. Siguiente. Y después de aproximadamente media hora, recién soltamos los peces al estanque. ¿Esto básicamente para qué? Para evitar el shock térmico, ¿no? Es algo, una situación similar a cuando alguien está jugando fútbol y todo viene todo sudado y de repente va y abre la refrigeradora, ¿no? Y todo el frío viene al cuerpo. Entonces eso nos puede ocasionar un shock térmico. Es algo similar a lo que le puede pasar a los peces. Ahora, ¿qué cantidad de peces se deben sembrar en un estanque? Entonces, otro detalle que nosotros hemos tratado de explicar a los piscicultores y que en algunos casos han tenido que pasar por un fracaso para que recién se den cuenta. La densidad óptima de siembra, ya sea para paco, para gamitana, para boquichico, es de 1 pez por metro cuadrado. Ahora, ¿qué pasa? En este caso nosotros, en esta zona, estamos proponiendo una siembra de 2 peces por metro cuadrado. ¿Por qué? Esta característica de 1 pez por metro cuadrado mayormente se puede aplicar a zonas como Ucayali o a zonas como Loreto, donde las personas están acostumbradas a consumir o a tener en su plato peces de 800 gramos a 1 kilo. Esa es la costumbre en esa zona. Sin embargo, acá la costumbre de consumo mayormente es de 3 a 4 peces por 1 kilo. Peces aproximadamente de 300 gramos. Entonces, bajo esa característica, se está recomendando sembrar 2 peces por metro cuadrado, puesto que desde la siembra hasta su cosecha de estos peces de 300 gramos, normalmente se debería realizar en 5 meses en promedio, ¿no? O sea, fácilmente, teniendo ese tipo de mercado o esa costumbre, el piscicultor podría tener 2 cosechas al año, pero brindándole las condiciones adecuadas, la alimentación adecuada, ¿no? Siguiente. La parte de lo que es alimentación y fertilización, ¿no? Como quien decía, los tipos de alimentos, tenemos el alimento natural. ¿Cómo se produce este alimento natural? Gracias al abonamiento que se realiza a los estanques, ¿no? Tenemos ahí lo que es el fitoplancton y tenemos ahí lo que es el zooplancton. Otro tipo de alimento que se le puede brindar es el alimento suplementario. Ahí vemos en la figura a un hombre cogiendo comején. El comején es un alimento rico en proteínas, entonces a nuestros alevinos está bien brindarles comején, ¿no? Otro es cuando ellos son un poco más grandes, lo que es, por ejemplo, frutos como el camu camu, el pijuayo, el aguaje, el macambo, son
son muy exquisitos para la alimentación de nuestros peces. Y otro es el alimento complementario, que básicamente es el alimento balanceado, que bien puede ser el alimento peletizado o el alimento estruzado, ¿no? Que venden en las tiendas comerciales. Siguiente. Es necesario realizar muestreos biométricos, eh, por recomendación hacerlos una vez al mes, de aproximadamente el 5 al 10% de la población. O sea, si tenemos 100 peces en nuestro estanque, por lo menos unos 25 muestrear unos 25 a 50 peces para saber más o menos cómo van creciendo, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podemos saber la nueva ración o cantidad de alimento que les vamos a dar. Otra importancia de hacer los muestreos también es que darnos cuenta si hay presencia de otras especies o de otros peces dentro de nuestro estanque. Entonces, si lo hay, aprovechamos el muestreo, en el momento que rodeamos el estanque, para sacar esos peces indeseables o esos peces competidores, ¿no? Siguiente. Otra es la frecuencia y las horas de alimentación. Al inicio, nuestros peces tendrán una dieta de alimento natural, que va a ser el fitoplancton y el zooplancton, el cual también podemos complementar como el comején. Ahora, la frecuencia de alimentación se refiere mayormente al número de veces por día que se debe alimentar o suministrar alimento a nuestros peces. Se recomienda hacer de 2 a 3 veces al día, dependiendo, claro está, del tiempo del productor. Si es que se dedica a otras actividades, entonces hacerlo 2 veces al día, uno en la mañana y uno en la tarde. Siguiente. Proporcionar únicamente la cantidad de alimento que el pez va a comer. O sea, si tú vas al estanque, no se trata, bueno, a mí el biólogo o el ingeniero me ha dicho que yo tengo que darle 1,5 kilos diario. Entonces tú vas y botas de una sola 1,5 kilos diario. No, hay que darle de manera lenta, paulatina, no te va a tomar más de 20 minutos. Le vas dando, y si tú te das cuenta que el pez no está comiendo todo el alimento y el alimento está quedando ahí flotando, entonces ya no hay que seguir dándole. Porque si nosotros continuamos, podemos contaminar nuestro estanque, ¿no? Y esto puede acarrear que ese alimento vaya al fondo y comience a descomponerse. Y esto también va a ocasionar que comience a incrementarse la producción de fitoplancton y al final nuestra agua se contamine. Siguiente. Otro es la fertilización, ¿no? Ya hemos hablado de lo que es el abonamiento inicial, ¿no? Al momento que nuestro estanque vamos a llenar nuestro estanque, hacemos un abonamiento inicial. Sin embargo, es importante también que durante el cultivo hagamos abonamientos de mantenimiento. El abonamiento de los estanques se hace con el fin de propiciar el crecimiento de fito y zooplancton, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros nos damos cuenta que de repente nuestro estanque está demasiado transparente, entonces podemos, el agua de nuestro estanque está transparente, podemos abonar, ¿no? Un poco más. Significa que no hay producción de alimento vivo. El mejor momento para aplicar el abono es en la mañana, ya que esto va a empezar a actuar. No abonemos muy tarde o casi de noche. Si vamos a meter abono, hagámoslo en la mañana. ¿Por qué? Porque si nosotros intentamos hacerlo de repente a las 4 o a las 5 de la tarde, en 2 horas ya nos agarra la noche. ¿Y qué pasa en la noche? La producción de oxígeno se invierte. En el día, las plantas nos proporcionan oxígeno. Y en las noches, las plantas consumen nuestro oxígeno. Entonces, en la noche, lejos de favorecer, estamos perjudicando un poco, ¿no? Siguiente. Se debe tener mucho cuidado de no causar putrefacción en los estanques con un exceso de abono. Con la práctica ya el piscicultor va a llegar a saber cuándo su estanque está demasiado o escasamente abonado. Si la transparencia del agua, dice, una forma práctica es metiendo el brazo. Si la transparencia del agua es menor de 30, significa que hay exceso de abono. O sea, si él mete su mano
y no logra ver en el fondo sus dedos, significa que ese estanque está demasiado abonado. Pero sin embargo, si él mete su mano un poco más o menos a unos 50 centímetros, y logra ver sus dedos en el fondo, significa que ese estanque falta abonar, necesita abonar un poco más. Siguiente. Generalmente, dice, los casos por falta de oxígeno ocurren, como les decía, durante la noche o poco antes del amanecer. Cuando esto sucede, los peces salen normalmente a la superficie y comienzan a boquear, ¿no? Eso significa que ellos están tratando, como en el agua ya no hay mucho oxígeno durante la noche ni durante la madrugada, entonces ellos comienzan a boquear para tratar de obtener el oxígeno del aire. Siguiente. Otra característica es el monitoreo de la calidad de agua, ¿no? ¿Cuán importante es la temperatura? Dice, los cambios de temperatura afectan directamente al pez. Mientras mayor sea la temperatura, mayor es su actividad y por ende consume más oxígeno y mayor es su necesidad de alimentos.